a tu Hijo. Santifícanos en tu verdad. Llévanos, Señor, de día en día a estarnos santificando y forma en nosotros la imagen de tu Hijo. Que hoy podamos, Señor, entender tu palabra. Por favor, Señor, que a pesar de mis limitaciones intelectuales, mentales, de mis limitaciones de integridad, pueda transmitir tu palabra a este pueblo, a ver el entendimiento a cada uno de los que hoy están aquí, y que ellos puedan escuchar, Señor, con un corazón dispuesto, con oídos atentos, con una mente poniendo atención, Señor, a tu palabra, y que puedan salir de este lugar entendiendo el mensaje de tu evangelio. Gracias por permitirnos abrir la luz de tu evangelio. Gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Hoy, hermano, quiero seguir en el texto de Juan, y le he titulado esa enseñanza: separados de tu palabra. Cuando Jesús está orando en Juan 17, está haciendo una oración sacerdotal, está haciendo una oración pastoral, está intercediendo por su pueblo. Hay una preocupación por él, primariamente por los 12 o 70, si usted quiere, que han estado con él. ¿Sabe por qué? Porque por un momento Jesús va a desaparecer de ellos, sin saber ellos a dónde van. Es decir, Jesús va a morir en la cruz del Calvario. Jesús va a pagar la paga del pecado. Jesús va a recibir la ira de Dios por el pecado. Él no era pecador, nunca pecó, pero va a recibir la ira de Dios por el pago del pecado. El pago que teníamos que pagar nosotros, las tinieblas lo van a cubrir, porque Él la paga del pecado. Y luego va a pasar en el sepulcro 3 días y 3 noches, aunque no es literal eso, pero va a estar ahí, y luego lo van a volver a ver resucitado. Pero mientras esto pasa, mientras pasan esos 3 días, el Señor le pide a Dios que guarde a sus discípulos, porque al Padre que guarde a los que les dio, porque van a pasar un momento muy duro y muy difícil. Su fe va a ser zarandeada, su fe va a recibir un ataque, hermano, donde va a ser probada su fe. Así que Jesús está orando y pide muchas cosas que ya hemos estudiado. Pero puntualmente hoy me quiero concentrar en estos versos que no hasta el momento, bueno, los hemos estado leyendo, pero que hoy no los leímos. Pero quiero leérselos para que usted vea y se concentre en lo que hoy vamos a hablar. Y estamos en Juan capítulo 17 y dice el verso 13, yo se lo leo: pero ahora voy a ti, insiste, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra. Qué declaración más hermosa esta, hermano. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos me santifico, para que ellos también sean tan santificados en la verdad. Y luego dice: mas no ruego solo por estos, o sea que está orando principalmente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. De nuevo el Señor insiste en un tema que no vamos a tocar hoy, pero solamente se puede creer en un verdadero Cristo a través de la palabra de Cristo. Si alguien dice creer en Cristo por una emoción de un momento religioso, porque lo tocó un canto mientras se cantaba un canto que no es bíblico, porque todo canto que está fundamentado en la Biblia obviamente es palabra. Pero mientras venía para acá la oración, puse la radio evangélica, ya no le llamo yo radio cristiana sino radio evangélica, y estaban cantando un canto lento que decía que envía tu fuego, como enviaste el fuego en el tiempo de Elías. Envía tu fuego sobre nosotros y purifícanos, Señor, y santifícanos, Señor, y que tu fuego nos avive como el fuego vino en los tiempos de Elías. Pero el fuego que vino en los tiempos de Elías fue para demostrarle a aquella profetas que ellos eran falsos y que el verdadero Dios era el Dios de Israel. Sin embargo, hermanos, si nosotros cantamos cosas así, esto no va a llevar a nadie a convertirse, porque es la palabra la que convierte. Pero el tema puntualmente es sobre estos versos: guárdalo, Señor.
Guárdalos con tu palabra, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y entonces yo le he titulado a esta enseñanza separados del mundo. ¿Por qué? O separados por la verdad. Así que el Señor comienza, pero ahora, el primer verso que hemos de analizar, el verso 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Es el gozo del Señor. Pero mire, uno tiene que entender y definir esta maravillosa obra de redención. La redención compone varias etapas. La salvación no es una salvación de un momento, sino que la doctrina de la redención comienza desde el primer momento en Génesis 3, cuando el hombre peca. Usted ve en Génesis 3 a Dios buscando al hombre, y nunca va a ver en la Biblia al hombre buscando a Dios, porque el hombre está incapacitado para buscar a Dios. Entonces cuando usted dice, no hermano, pero yo sí oro, pues aún cuando usted ora es porque Dios lo busca y lo despierta el Espíritu Santo y lo mueve a orar, ¿sí o no? No es porque usted quiere, porque usted sea muy bueno y el campeón del Evangelio y el Sansón del Evangelio, porque ser el Sansón del Evangelio realmente es ser el Sansón del Evangelio, porque Sansón, de la manera como vivió, habría que cambiarle el nombre y ponerle Sansón, porque todo lo hizo mal, él todo lo hizo mal. Era un hombre pecador, inmoral. Sansón era un hombre inmoral. Y entonces cuando usted ora no estaba buscando a Dios, sino que Dios lo buscó a usted y usted cree y yo que estamos buscando a Dios, que tenemos aquel anhelo de leer la Biblia y es Dios el que nos está buscando a nosotros. Así que nosotros desde el principio vemos al hombre, a Dios buscando al hombre, así a través de toda la Biblia. Por eso usted ve a Jesús, que Jesús le narra y le dice a los fariseos que Él vino a buscar a la oveja perdida, que Él vino a buscar al hijo perdido, que Él vino a buscar a la moneda perdida, ilustrada en 3 parábolas, Dios buscando al hombre. Así que cuando la Biblia dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo. ¿Por qué le decía todo esto? Porque en la redención no se puede tener paz, no se puede tener gozo si no se tiene paz. Y no se podía tener paz si el Hijo de Dios no nos reconciliaba con su Padre. Así que en la cruz fuimos reconciliados con el Padre. Y al ser reconciliados con el Padre, vino la paz de Dios, hermano, que sobrepasa todo entendimiento, porque nuestros pecados fueron perdonados y nosotros ya no éramos reos de muerte. Usted, digo yo, si es cristiano, ya no es reo de muerte. Ahora ha sido perdonado sus pecados con la sangre del Señor Jesucristo, los reconciliaron con el Padre, y entonces al nomás reconciliarlo con el Padre, a usted y a mí, vino la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz, cuando usted tiene paz, esa paz le produce el gozo de la salvación, que es de lo que está hablando aquí Jesús. Pero ahora voy a ti y hablo eso en el mundo para que tengan mi gozo. No podía darles gozo completo antes, porque Él no había muerto en la cruz del Calvario. Entonces Jesús está hablando, ya va a morir, pero está hablando como que ya hubiera muerto en la cruz del Calvario. Y dice, hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. El gozo del Señor es perfecto, es completo. No es risa tras risa. Porque usted puede tener a un hombre que predica y lo hace reír durante 1 hora, pero sale de la iglesia y sale vacío, porque los chistes y las bromas no producen un gozo perdurable, un gozo permanente, un gozo santo, un gozo que sea parte de nosotros. Uno puede entristecer, el tener gozo no quiere decir que usted no tenga tristeza, no se desanime, no se desaliente, nada de eso tiene que ver con tener gozo. Al contrario, cuando viene el desánimo, usted tiene el gozo que le da la fortaleza para salir de ese gozo. Cuando usted tiene gozo y le viene la tristeza, le da la fortaleza para pasar más allá de la tristeza. Cuando usted tiene alguna debilidad, el gozo le da fortaleza para seguir adelante en medio de la debilidad. ¿Empieza a entender el gozo? El gozo solo llega, hermano, a los que recibieron la paz de Cristo. De ese gozo está hablando el Señor Jesús, pero no quería dejar ese verso solo, y tampoco quiero detenerme mucho en ello, pero el tema del gozo, no se preocupe que lo tocaremos más adelante. Entonces, en el siguiente verso es el verso 13, el verso 14, y se lo voy a leer, dice, yo les he dado tu palabra, aquí nos vamos a detener. Jesús en su oración les dijo, yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Mire, aquí hay 2 ideas que se contraponen. Quiero que las vea. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. ¿Pero por qué? Porque el mundo odió a los apóstoles y a los discípulos de Jesús.
Porque el mundo odia a los cristianos, a los verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque aquí hay dos ideas. Les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Lo que Jesús está diciendo es, a la palabra santifica, más adelante lo dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces cuando Dios le da la palabra del Evangelio a un hombre y esa palabra envuelve su corazón, envuelve su mente y empieza a nacer en él la naturaleza de Cristo, empieza a morir a sus pecados y empieza a morir al mundo y ya no anhela estar en el mundo porque no es del mundo y porque la palabra lo ha apartado del mundo. Por eso Juan dice, no améis el mundo y las cosas que en él hay. La pasión de los ojos, la pasión de la carne y la avaricia de la vida o la arrogancia de la vida. Pero cuando uno oye eso, uno solo piensa en un hombre como Sansón que anda buscando de mujer en mujer, busca una filistea y él le era prohibido como israelita y sobre todo como nazareno. Luego va a buscar a una ramera y ahí está en sus lujurias Sansón, y luego busca a otra filistea y finalmente usted sabe cómo termina. Termina Dios abandonándolo, termina ciego y termina suicidándose. Sansón se suicida. Así que cuando uno ve todo esto, esta proporción de lo que el Evangelio hace, uno empieza a entender, hermano, que a Jesús decir yo les he dado tu palabra fue para apartar a los suyos. Él aparta a los suyos a través de su palabra. Pero los que aman el mundo no necesariamente quiere decir que lo aman solamente como Sansón a ese extremo. Usted puede amar la vanidad del mundo. Es decir, todo lo que ofrece el trabajo. Tal vez en mi país, en Guatemala o en México, porque los conozco, o Salvador, o Honduras, porque también los conozco, o la mayoría de países de Latinoamérica. Yo diría que no conozco ningún país en Latinoamérica, ni siquiera Europa que la conozco y que he estado ahí. No he oído a nadie que diga yo tengo 2 trabajos, me salgo de uno y agarro otro. Eso solo lo he visto aquí, hermano. Que la gente tiene la posibilidad de salirse de un trabajo y a la semana ya consigue otro, o 2 semanas, o 3 semanas, y muchas veces no consigue porque rechaza lo que le están ofreciendo de sueldo. A mí que soy príncipe de Guatemala, me van a ofrecer 12 la hora, por favor. Por lo menos denme 13. Entonces, no, por favor, no piense en amar el mundo solo aquellos que andan haciendo drogas o robando. No, es también el que ama los deportes y su prioridad es el deporte. O aquellos que aman más el estudio sobre el Evangelio de Cristo. O aquellos que aman, hermano, más dormir. Escuche, más dormir. ¿Que es pecado dormir? Sí, es pecado si aman más dormir que estar orando o leyendo la palabra. Porque dormir es normal. Lo que no es normal es dormir 9, 10, 11, 12 horas. Eso ya no es normal. Usted tiene 2 cosas. O tiene un problema con su sueño, o parece garrobo. Está durmiendo. Entonces cuando la Biblia dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. Escuche esto, si usted ha recibido la palabra de Dios, la palabra lo consagra automáticamente, lo aparta. No es un asunto de que a la fuerza usted tiene que levantarse a orar, a la fuerza usted tiene que leer la Biblia, porque ese no es el Evangelio, es que automáticamente a usted lo aparta. Cuando usted era niño, ¿cómo pensaba? Como niño que le gustaba jugar con carritos, andar de la mano con su mamá, jugar en el agua, andar con su papá, pero empezó a crecer y le empezaban a gustar las señoritas. Bueno, si era jovencito, pues. Y le empezaban a gustar las señoritas y usted ya no quería que la mamá recogeme a una cuadra de la escuela, por favor no llegues. Porque ahí iba a salir su compañerita y usted se la llevaba del Superman de la escuela. Y siguió creciendo y empezó a ver, luego empezó a ver las cosas como joven, como hombre. Algunos en su casa ya son hombres, pero son niños en el sentido de que mamá cociname, mamá lavame, mamá planchame, pero allá afuera el gran hombrón, ¿verdad?
en moto, hermano, se siente con su palillo de dientes como que fuera Cobra de Sylvester Stallone de la movie. Es decir, hay tantas cosas que contradicen lo que es, pero lo que le quiero decir es, uno cuando es niño piensa como niño, cuando es joven piensa como joven, pero llega a ser adulto y usted piensa como adulto. Cuando la palabra viene, no es que usted esté obligado a orar, no es que usted a la fuerza tenga que santificarse, no es que a la fuerza vaya a la iglesia, no es que hay que leer la Biblia, no, es que usted anhela hacer todo eso. Mire, vamos a ver qué me responde usted a esa pregunta tan sencilla que le voy a hacer. ¿Los hijos son una carga para usted, sí o no? A algunos les costó contestar. No, son una bendición. ¿Verdad que usted se quita su sueldo de toda una semana para que sus hijos coman? ¿O no? La mamá que es especialista para gastarse el sueldo para los hijos y el papá, pues él es el hijo, lo manipula, dale pues. Llegó un momento en el matrimonio, hermano, en que uno de padre, sobre todo cuando uno ha querido tener varios hijos, uno de vez en cuando se compra algo para uno, hermano. Porque todo es para los hijos y para los hijos y para los hijos. Ya les va a pasar a Dali, a José, a Israel y a Giovanna cuando tengan cada uno 4. O 3. Ya con 2. Como gasto cuando son niños, en la medida que crecen, se gasta más. Antes de 6, 7 años los llevaba a cualquier restaurante y un menú de niños y empiezan a crecer, hermano, y ya no los lleva usted a comer a Whataburger y no quieren una hamburguesa, sino quieren 2 y extra large. Y usted no está preocupado por cuánto comen, sino por cuánto va a gastar. Es decir, pero a usted no se le vuelve una carga, hermano. Al contrario, le da gozo que usted esté invirtiendo para sus hijos. ¿Sí le pasa eso a usted o no le pasa eso a usted? Es una bendición darle a los hijos. Igual cuando la palabra usted lo ha apartado, para usted es un gozo hacer todas estas cosas. Y cuando lo oyen a uno, hermano, hay que orar, hay que leer la Biblia, hay que santificarse. Dice, ay, no, es que esto está difícil hacerlo. Yo les he dado su palabra. ¿A quién? A ellos, a los que había escogido, a los salvos. El mundo los ha odiado. ¿Por qué los odia el mundo? ¿Por qué el mundo odia a un cristiano? Porque el mundo no puede compartir lo que nosotros compartimos. Por ejemplo, si usted ha recibido la palabra del Señor y usted tiene un familiar que es homosexual o un amigo que es homosexual y un día se junta con él y empiezan a platicar y él le dice, ¿y tú qué me puedes decir de lo que dice la Biblia al respecto del homosexualismo? Que te vas a ir al infierno si no te arrepientes de tus pecados. Porque la Biblia dice, no solo de los homosexuales, también dice que los mentirosos no heredarán en el reino de los cielos, tampoco los homosexuales han de heredar. Pero lo que necesita es convertirse al Señor Jesucristo, creer en el Señor Jesucristo, que la palabra lo aparte, que la palabra lo consagre. Y si el caso es muy delicado y le dice, pero yo ya me operé, y antes era hombre y ahora soy mujer. Bueno, tú nunca has sido mujer, tú sigues siendo hombre, porque tus células son, ¿verdad? Tú tienes un componente, tus cromosomas, eres X, ¿verdad? XY, eres hombre. Aunque te hayas operado, haces un examen y tus cromosomas van a decir XY. O sea que la misma biología de él le dice que él es hombre. Y entonces, ¿ahora qué hago? Ahora quédate así. Pero vestite como hombrecito. Ya no me voy a poder casar. Esas son las consecuencias de tu pecado. ¿Quién va a querer casar con un transexual? Alguien que ha cometido. ¿Sabe cómo es eso? Como aquel que se tatúa. Ya no puede quitarse eso. O aquel que pierde una mano. Se puede poner una mano postiza. ¿Me estoy explicando lo que le estoy diciendo? Pero su tarea es, cuando usted le exponga al mundo homosexual, y no solo a ellos, al mundo de los mentirosos, al mundo de los ladrones, al mundo de los inmorales, cuando usted le exponga que eso que hacen no le agrada a Dios, lo van a odiar. El problema es que nosotros preferimos agradar a los hombres que a Dios. Pero Jesús está diciendo claramente,
Les he dado tu palabra. ¿Qué palabra? La palabra eterna, la palabra de los cielos, la palabra viva. Cuando Juan capítulo 1, versículo 1 dice, y en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ahí, hermano, la traducción verbo, no me pregunte por qué pusieron verbo. De hecho, los eruditos dicen lo mismo. ¿Por qué los traductores pusieron verbo? ¿Por qué? ¿Por qué no pusieron en el principio? Porque el griego dice Gearge logos. En el principio era el verbo, perdón, en el principio era la palabra. Entonces cuando la Biblia aquí habla, yo les he dado tu palabra, está diciendo, les he dado esa palabra eterna, es la palabra viva, es la palabra que santifica, es la verdad que vivifica, es la verdad de Dios que alumbra. Eso es lo que Jesús les dio, les he dado tu palabra. No solo se las di hablando, sino que se las di en la manera en que yo les mostré, porque Jesús es la palabra viva. ¿Lo entiende? Les he dado tu palabra. Y el mundo los ha odiado. ¿Por qué los odió? Porque no son del mundo. Y porque la palabra aparta a un verdadero cristiano. Es muy fácil, hermano, muy, muy fácil decir, soy cristiano. ¿Sabe por qué? Porque hoy la mayoría de iglesias manipulan a la gente para que vengan a la iglesia. Y le dice, usted no viene a la iglesia, usted está en maldición, Dios se aleja de usted, etcétera, etcétera. Pero esa no es la doctrina de congregarse. La doctrina de congregarse está fundamentada en 24 imperativos o mandamientos que hay en el Nuevo Testamento, que están sostenidos sobre esto y que usted los conoce. Soportados los unos a los otros, orados los unos a los otros, edificados los unos a los otros, exhortados los unos a los otros. No os mintáis los unos a los otros, no os mordáis los unos a los otros. Y no está hablando de morderse literalmente, está hablando de despedazar a alguien, porque yo me enteré de repente que es un ejemplo que Adolfo le había pegado a su jefe, y vengo y lo empiezo a contar. Fíjense que Adolfo le pegó a su jefe, fíjense que Adolfo Entonces, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy mordiendo y estoy pecando. Yo estoy pecando más que él. Él pecó, le pegó a alguien, violencia, se hizo violento, y yo soy un chismoso, y Dios odia a los chismosos. Entonces, amados hermanos, la iglesia, la gente hoy si quiere se congrega y si quiere no. ¿Por qué? Porque no entienden. Un verdadero cristiano entiende la autoridad de la palabra, y sabe que la palabra viva, y sabe que la palabra santa, y sabe que la palabra inspirada, y sabe que es la autoridad de la Biblia. Y entonces se va a someter con temor y va a congregarse, así de sencillo. Entonces la tarea de un pastor es predicar la palabra y que el Espíritu haga la obra, y usted decide obedecer o decide desobedecer. ¿Quiénes obedecen? Los que han nacido de nuevo. Puede que un nacido de nuevo no obedezca siempre, pero ahí estará de nuevo para obedecer. Porque yo les he dado tu palabra, es la palabra viva, es la palabra espiritual, es la palabra revelada. Mire, cuando usted abre la Biblia, por favor, yo quisiera que esto le quedara metido a usted de ceja en ceja. Cuando usted abre la Biblia, usted lo que está haciendo es abriendo el corazón de Dios. Y viendo su amor, su gracia, su dulzura, su paciencia, su misericordia, su poder, su belleza, su conocimiento, su inteligencia. Y está viendo todo eso, está viendo su voluntad. Cuando usted y yo abrimos la Biblia, estamos viendo el corazón de Dios, la mente de Dios, cómo piensa Dios. Lo que pasa es que usted y yo muchas veces leemos la Biblia y decimos, no, está difícil entender estos versos. Y sí, algunos versos en la Biblia son difíciles, pero la mayoría son versos que se pueden entender. Por ejemplo, usted lee en Levítico una ley que dice, y cuando dos hombres estén peleando y golpeen a una mujer embarazada, si el niño nace con una quemadura, pero ahí lo que se refiere a la palabra hebrea es que nace con un golpe, imagínense que nace con la manita, con una mancha y no desarrollada porque el golpe afectó esa parte. Si el niño nace
ciego de un ojo. Si el niño nace muerto, entonces el hombre que provocó esto pagará ojo por ojo, mano por mano. Y si murió, pagará con su vida. Entonces la Biblia no está diciendo que usted cuando vea que alguien aborta, porque ahí está hablando también de abortar, que alguien aborta vaya y lo mate. La Biblia lo que está diciendo, ahí, en la aplicación para nosotros, allá la ley era así. En esta época, la ley debería de poner muerte para el que mata a un bebé, o cárcel para el que mate a un bebé. Pero no es nuestra tarea, son los gobiernos. Nosotros deberíamos simplemente entender en ese versículo que Dios aborrece el aborto, que Dios no está a favor del aborto y que Dios cuida a los niños. Así que cuando un padre le mete una patada a un niño de 3 meses, de 1 año, de 8 años, de 10 años, está terriblemente provocando a Dios. Pero esa es palabra de Dios. No le está diciendo la Biblia que usted tome en venganza, sino que vea el corazón de Dios, cómo protege Él a su pueblo. Algunos, por ejemplo, se ríen o se me quedan viendo cuando yo les digo esto. En la Biblia hay otro verso que dice de un hijo que maldijo a sus padres, y entonces van a Moisés y le dicen ¿qué hacemos? Y Moisés va a consultar a Dios, y Dios le dice pónganlo en medio del campamento y apedréenlo y mátenlo para que sea quitada la abominación de Israel. No es la voluntad de Dios. Ponemos a los niños o a los muchachos que le contestan a sus padres y lo apedreamos. No. La Biblia lo que está diciendo es como mira a Dios la rebeldía. Es terrible para Dios. Es una cosa es desobedecer, por ejemplo, a no venir, a no congregarse en la iglesia, y aún mayor es afrontar la autoridad que Dios le puso a los hijos, que son los padres. Un silencio fúnebre se oyó en la iglesia. ¿Me estoy explicando? Esa es la palabra dada a los profetas, es la palabra escrita dada a Moisés, es la palabra, hermano, que Jesús vino a sellar, es la palabra que confirmó el Padre con señales y prodigios, como dice Hebreos capítulo 2 de Hebreos. No es una palabra más, hermano, no es una carta más, no es realmente Jesús, es la manifestación de la palabra viva. En Él se reúnen todas las cosas. Entonces, ¿por qué nos odia el mundo? ¿Por qué nos ama el mundo? Que a usted le ama el mundo y a mí me ama el mundo. Usted y yo no hemos sido apartados con la palabra. Es una palabra santificadora. En el versículo 15 dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Dese cuenta que todo comienza con les he dado tu palabra. Esa palabra los va a guardar, esa palabra los va a santificar, esa palabra nos va a apartar. Pero aquí no solo habla del mundo, sino que no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno, del diablo. La única manera de que su mente, su corazón y todo su ser sea guardado es a través de la palabra. Jóvenes, aquí hay varios jóvenes, algunos, sobre todo los solteros y algunos que está a punto de entrar a esas edades. ¿Qué deben de hacer ustedes con toda forma de fornicación? Huir de toda forma de fornicación. La palabra fornicación en griego es porneiro. Porneiro es una palabra que es profunda. Porque de porneiro, y eso hay que entenderlo muy bien, de porneiro se deriva la palabra prostitución o pornografía, pero no que porneiro signifique solo pornografía, sino que de porneiro se deriva esa palabra. Huyan de todo tipo de fornicación, implica muchas cosas, de todo tipo de inmoralidad sexual, de todo tipo de lascivia, de todo tipo de adulterio, de todo tipo de aberración sexual. Huyan de todo lo que tiene que ver con la lujuria sexual, sea viendo en la televisión o en cualquier plataforma, sea escuchando pornografía, sea teniendo amistades o personas, ya sea hombres o jóvenes que tengan hombres que así hablan y que eso buscan, o jóvenes que tengan amigas que lo que buscan es eso. Huyan de todo eso. Entonces, esto es la palabra. Esto es lo que dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno.
de todo este sistema, de todo el sistema diabólico, que lo único que ofrece para uno es pecar y pecar y pecar y pecar. La codicia es pecado, hermano. ¿Sabe que la codicia hasta es un pecado de egoísmo? Porque en la codicia uno quiere tener 2, 3 casas cuando ya tiene una, mientras que algunos no tienen. Usted sabe que, por ejemplo, que ya hace algunos años aquí en Dallas o en Metroplex se está dando un fenómeno que nos afecta a todos y sobre todo les afecta a aquellos que no han podido comprar su casa. Y les afecta hasta para rentar una casa. Porque hay inversionistas que han venido a esta ciudad y que la misma ciudad lo sabe, que han comprado 30, 40 casas. Las compran y las compran al contado. Entonces el dueño las vende porque le dan de una vez su dinero y que no se ha ponido tantos peros como el banco. Y entonces agarran esas casas y las empiezan a rentar y empiezan a subir la renta y ellos se dan el lujo de escoger a quién le dan en base a las posibilidades que tienen. Esa gente está acumulando juicio para ellos. Pero bueno, no son cristianos. ¿Y nosotros? No que no tenga 2 casas. No que no tenga 2 o 3 carros. El punto es con qué propósito lo hace. Ahora, si para tener 2 o 3 casas, usted va a trabajar 2 trabajos y su esposa va a trabajar 2 trabajos, usted ha sido atrapado por el sistema del maligno. Señor, guárdalos del mal, guárdalos del maligno. ¿Y cómo los va a guardar? Con la palabra. Porque se recuerda lo que leímos, yo les he dado tu palabra. La palabra santa. Ese es el milagro, y se lo he dicho varias veces, de la regeneración. Me encanta, y lo repito, hermano, lo que dijo C.S. Lewis. Él dijo, el gran milagro de este mundo es que Dios toma a un hombre inmundo, de un mundo inmundo, y lo saca de este mundo inmundo, y lo santifica, y lo mete a este mundo inmundo, y lo mantiene santo. ¿Cómo? Yo les he dado tu palabra. Si está aquí siguiéndome en lo que estoy predicando, que a veces lo veo como que estaba en el mundo. Amén. Si uno no entiende la Biblia para predicar, no puede predicarla. Porque hoy se manejan textos, hermano, textos fuera de contexto. Mire, la Biblia dice que Dios quiere, que Dios le dará a las naciones de la tierra. La Biblia no dice nada de eso. Eso se lo dijeron a David, pero la profecía iba para el Mesías. Se lo dijeron a Abraham, y tu descendencia, de tu descendencia saldrán reyes y gobernantes, y en ti bendeciré, y en tu simiente bendeciré a toda la familia de la tierra, hablando de Cristo. Por supuesto que Dios sí quería prosperar a Israel, por supuesto. Por eso le dio una tierra que fluye leche y miel. Por supuesto que Dios le habló de prosperidad a Israel. ¿Para qué? Para que todo el mundo conozca cómo es una nación con el verdadero Dios, para que conozcan a Dios. Por eso ellos vendrán y van a ver aquí una tierra que fluye leche y miel, que fluye con árboles frutales. Pero también no van a ver solo eso, también van a ver que no hay hambre en la tierra, pero también van a ver a familias que se aman, a un pueblo que vive en armonía, porque van a ver la gloria de Dios, es decir, van a ver el amor de Dios entre ustedes, van a ver la santidad de Dios. Ustedes son un pueblo apartado para mí. Van a ver que no tienen rey, pero tienen un gobierno sacerdotal que constantemente están intercediendo por ustedes. Esa era la prosperidad. No van a venir a Israel al conocer a Dios de la gloria y ustedes con hambre. Pero cuando obedezcan serán fructíferos. Pero cuando pequen, el cielo será de hierro y la tierra de bronce. Los predicadores de hoy agarran esos textos y dicen, ¿ya vieron que hay prosperidad en la Biblia? Sí, esa era la prosperidad que Dios quería mostrar al mundo, para que conocieran. Era un mundo, hermano, que todo, hoy el mundo no es tan idólatra con dioses así, con dioses, no tiene tantas mitologías como antes. Cada imperio y cada etnia tenía dioses y no se conocía al verdadero Dios. Entonces el plan de Israel era dar a conocer al Dios único y verdadero. ¿Cumplió Israel con esa comisión? No cumplió.
Cristo sí lo cumplió. Y ahora eso se le ha delegado a la iglesia, que dé a conocer al único Dios verdadero. Pero eso implica puntualmente una verdad inamovible. Debemos a conocer al Dios verdadero y a su Hijo primero en el hogar. Como esposo y esposa, como padres. Y entonces también los hijos están llamados a que juntos como hogar demos a conocer el amor de Dios, la santidad de Dios, la paz de Dios. ¿Cómo viven ustedes en su hogar? ¿Han sido guardados para el mundo? Entonces regreso al ejemplo que les di al principio, o hace un momento. Jóvenes, huyan de toda forma de fornicación. ¿Cómo? Yo les he dado tu palabra. Huyan, pueden, tienen el poder. Si son cristianos, tienen el poder. El problema es cuando el joven o el adulto se enfrenta al pecado, negocia con el pecado. ¿Qué les parecería a ustedes quién de ustedes, si aquí estuviera, por ejemplo, el Canelo, ¿qué apellido es? ¿Canelo qué? ¿El boxeador aquel? El Canelo Álvarez. Y les dice, bueno, les doy $50,000 el que me aguante 3 rounds. ¿Quién se sube al ring? El hermano Sergio. Sí, ¿verdad que se levanta la mano? ¿Usted cree que el hermano Sergio le aguante 3 rounds al Canelo? Yo creo que le pasaría al hermano las de Bruce Lee. Bruce Lee en su vida muchas veces retaba a la gente y como ellos no creían en Bruce Lee, no le aceptaban, hasta que los retaba les decía yo en 1 minuto o en 30 segundos los voto. Y siempre cumplió. Yo no creo, a veces no es pelea con el hermano Sergio, pero no creo que ninguno le pueda aguantar, de nosotros pues que nunca hemos practicado el box, le pueda aguantar al Canelo ni 1 minuto. Pero yo creo que el pecado es más poderoso que el Canelo o que Pacquiao o como se llame, o como Muhammad Ali, o como se llame, hermano. ¿Cómo se llamaba aquel muerde orejas? O Tyson. Yo no creo, imagínense a Mike Tyson, que sí se veía terrible. Mike Tyson una trompa y lo levanta uno en 10 segundos. Pero el pecado es más poderoso que eso y usted no le teme. Hay que huir de eso. Amadas hermanas, no se sientan poderosas. Como yo soy mujer, a mí, si me enamora un hombre, una cachetada. Eso dice la Biblia. Mujeres, cuando ustedes son tentadas, porque como la Biblia escribe en masculino, ¿verdad? Entonces, le está hablando a la mujer, al hombre. No, le está hablando a la mujer también. Cuando la Biblia dice, huid de toda forma de tentación, varones, mujeres no, ustedes se enfrentan, no, mujeres también. ¿Pero cómo? Yo les he dado tu palabra. Y siempre, cuando usted me diga cómo, le voy a decir, yo les he dado tu palabra. Y a continuación, la misma Biblia nos va a explicar esto. Porque dice, en el verso 16 y 17, mire lo que dice. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Escuche esto, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Entonces ahora nos dice, ¿por qué nos dio la palabra? Yo les he dado tu palabra. Eso estaría incompleto si no llegó a esto. ¿Y para qué nos dio esa palabra? Aquí lo responde Jesús. Yo les he dado tu palabra. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿para qué nos dio la palabra? Para que seamos santos. Sé santos porque yo soy santo. Entonces, ¿cómo explicar que la palabra nos santifica? ¿Quiere saber? Ese amén es así como de alguien que tiene hambre. ¿Quiere saber? Ese amén es manipulado. Déjeme que le explique. Es que imagínese, hermano, le voy a decir cuánto tiempo me ha aguantado usted ya ahorita. Me ha aguantado 39 minutos. Cuando empezó estaba contento. Poco a poco se fue apagando. Y ahorita ya me hace caras. No se preocupe, en media hora termino. No se preocupe. En 10 minutos, si mucho 15 termino. Entonces, Señor, yo les he dado tu palabra. Y luego dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
Pero ¿cómo? ¿Cómo? O sea, yo necesito explicarle cómo la palabra lo santifica a usted. Pero entiéndame, hermano, no es que usted es un robot y que está ahí y que Dios lo va a agarrar, lo va a levantar, le va a dar vuelta, ponte serio, por favor, le va a dar vuelta, lo va a hacer reír, lo va a poner así, cuando va a orar le va a levantar las manos, cuando va a orar le va a hacer así, lo va a hincar para que usted ore. No, por favor, no es así. Usted tiene que obedecer, tiene que responder a la palabra, tiene que hacerlo. ¿Me estoy explicando? Tiene que hacer, responder a la palabra. Amén. Ok, entonces aquí la Biblia nos dice cómo. ¿Cómo, Señor? Yo les he dado tu palabra. Versículo 14. Versículo 16. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El Salmo 19, en su segunda parte, nos explica. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. La palabra del Señor restaura completamente una vida. No es la obra de una iglesia, no es la obra de un ministro, no es la obra de una universidad teológica. Es la obra de la palabra de Dios que restaura, que renueva. Esa palabra restaurar en hebreo es vuelve a su estado original, es decir, a como el Señor había hecho al hombre antes de pecar. El problema es que somos arrogantes, hermano. ¿En qué sentido? En muchos que creemos que no necesitamos. Porque esto es como que, ¿saben que lo que nosotros hacemos en el Evangelio? Yo me pongo a la par de Jesús y ¿cómo me siento? Yo soy alto. Lo miro para abajo y digo, pero viene otro más alto que yo. Hermano, yo por ejemplo, como casi no me junto con gente más alta que yo, cuando me junto me siento mal. Y Jesús está acostumbrado a que la mayoría de gente sea más alta que él, ¿verdad? Pero ahora lo voy a poner al revés. Jesús se pone a la par mía y dice, este ya está viejito. ¿Me explico? Entonces, nosotros acostumbramos a decir, no, mi vida está mejor que esta porque yo tengo varios carros. Mis hijos han salido de la universidad. Yo gano tanto. Ese es el parámetro que ponemos. Pero el alma de todos, no importa lo que tenga, necesita ser restaurada por la palabra, no por la religión. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Esa es santificación y no es una restauración inmediata, sino que es un proceso de una vida. ¿Cuándo dejaremos de pecar? El día que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y se nos será quitada la carne y la sangre. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. La palabra nos da sabiduría y esto tiene que ver con santificación, porque la Biblia dice, el sabio ve el mal y se aparta. Nosotros vemos el mal y nos quedamos ahí. Siempre agarramos a los varones, ¿verdad? Y muy pocas veces a las mujeres. Va al supermercado y el que atiende, hermano, en la carnicería le hace ojitos. Qué hermosa señora, qué hermosa, así educado, hermosa, usted es hermosa señora, qué ojos más hermosos. Ay, gracias, le dice la hermana, gracias hoy. El Señor lo bendiga para que se sienta que es cristiano, el Señor lo bendiga. La siguiente semana ahí viene la señora de hermosos ojos. De veras qué obras que el Señor hace, le dice ya el otro que también empieza a ser cristiano, qué obras las que el Señor hace. Usted es una obra de la belleza de Dios. Cuando camina, señora, hay que dejar de hacer las cosas porque usted camina con tanta elegancia, educado el hombre, con tanta elegancia que mis respetos. Ay, gracias, no sea tan exagerado. Yo soy casado, no, si por eso le digo señora. Ay, gracias, un día le voy a presentar a mi esposo, tráigalo. Amén, le dice el de la casa, tráigalo, ¿para qué? Y en su casa no le dicen nada. Llega y... Me asustaste, le dice el esposo cuando la vea. Y aquel todo lo que le dice. ¿Qué tiene que hacer, hermana? Deje de estar escuchando al diablo. Usted no necesita que el diablo la seduzca. Huya, porque usted no es inmune.
La Biblia no dice eso. La Biblia dice el testimonio del Señor, es decir, la palabra es seguro que hace sabio al sencillo. Deje de ser tan insensata y huya. Amén. ¿Me está escuchando? ¿Me estoy explicando? Eso es santidad. Cuando el sabio, la palabra, lo hace entender a uno que jamás uno debe negociar con el pecado, jamás, ni un momento, porque con un momento que uno negocia con el pecado, lo va a tirar al suelo. Los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. Regresa el gozo de la salvación. ¿Sabe por qué? Porque la palabra da gozo, porque la palabra purifica. Y en la medida que la palabra lo va santificando a uno, ¿sabe qué sucede? Uno se va acercando a Dios y se va pareciendo más a Dios. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Ahí sí hay que decir uno, sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Los preceptos del Señor son rectos, se alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. La lámpara de tu cuerpo son tus ojos. Si tu ojo está lleno de tinieblas, todo lo que ves sean tinieblas. Entonces, ¿qué hace la palabra? Hace que usted vea las cosas impuras así y huya de ellas. No, pero es que mis amigos se ponen, o mis amigas, hermanos, se ponen a contar chismes y yo estoy ahí. Recuerde que debo ser luz. Huya. Yo insisto con esto, hermanas, porque nosotros los hombres lo hemos vivido, hemos sido víctimas de esto que le voy a decir, sin sonar así sarcástico. La verdad es que lo que le estoy diciendo es cierto, porque uno es víctima de que es niño. Uno ha sido víctima de la desnudez de la mujer. No que la mujer se desnude, sino que los medios de comunicación han hecho de la mujer un símbolo sexual. Ahora los medios de comunicación de unos años para acá han hecho del hombre también un símbolo sexual. Usted está viendo su novela. Puede decir algo, las tontas no van al cielo. Y usted la está viendo. Y sale aquel hombre sin camisa, hermano, con su cuerpo marcado, su sombrero y sus botas. Y en eso anda su esposo en caites y con la gran barriga, sin camisa. Huya, hermano. Hermana, huya. El mandamiento del Señor es puro que alumbra los ojos. Usted va a ver eso de esa manera. Incluso, mire, le voy a decir algo que tal vez nunca Glenda le va a contar, pero ella lo hace. De repente está viendo un programa. ¿Y usted se ha dado cuenta que hoy en la televisión muestran más a mujeres besándose que a hombres besándose? ¿Se ha dado cuenta de eso? Muy pocas veces muestran a hombres besándose, pero se ha vuelto muy común promocionar en los medios de comunicación el lesbianismo. Y cuando mi esposa está viendo un programa y dos mujeres están besando, se tapan los ojos. Porque es que la Biblia dice, el mandamiento del Señor es puro que alumbra los ojos. ¿Usted quiere santificarse o quiere contaminarse? Ah, no, a mí eso no me contamina. No se la lleve del Sansón, que ya vio cómo terminó. Yo sé que no voy a terminar el tema. De hecho, nunca los termino, hermano. Mire qué lindo. ¿Y sabe qué? Le traía 80 salmos para explicárselo. Y eso lo voy a poder con este. El temor del Señor es limpio que permanece para siempre. O sea, el mandamiento del Señor es puro que alumbra los ojos. El temor del Señor. Entonces, toda la palabra que hace provoca un temor santo. El temor del Señor es limpio que permanece para siempre. Una de las primeras cosas, hermano, que hace la sabiduría es provocar ese temor santo. ¿Cómo se viene? A través de la palabra. El temor es limpio que permanece para siempre. O sea, si hay temor de Dios, uno quiere ser limpio, porque el temor del Señor es limpio. Uno quiere ser puro. No sé si a usted le pasa, pero hasta nos ofende escuchar malas palabras. ¿Le pasa? Ofende las malas palabras. Ofende oírlas, no digamos decirlas. Todos ellos, es decir, todo lo que está diciendo, todos ellos son el temor del Señor limpio que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro. Sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, su siervo, y aquí viene usted, su siervo es amonestado por ellos en guardarlos. Hay gran recompensa.
Señor, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Usted vino hoy a escuchar la exposición de Juan y estamos en Juan, solo que recuérdense que hay una oración sacerdotal, una oración pastoral, y estoy terminando, donde Jesús dice: Señor, yo les he dado tu palabra, pero si nosotros nos quedamos ahí, ¿por qué la dices? Y entonces Él contesta en el versículo 16: ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y el versículo 17: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo nos santifica? Bueno, no se lo expliqué con el Salmo 19, pero se podía explicar con 2 Samuel 7:28, con el Salmo 119, 151, se podía explicar con Efesios capítulo 4, 17 al 23. La verdad es la palabra inspirada, es la palabra, la autoridad de la palabra, es la palabra revelada. Es que Dios exhaló sobre la Biblia. La palabra griega de Timoteo, que toda palabra de Dios inspirada es Dios exhaló su palabra. Cuando usted abre la Biblia, la palabra exhalada de Dios llega a su vida y hay una santificación. Cuando vimos la Biblia y predicamos lo que la Biblia dice y no decimos ni más ni menos, usted hoy, a través de escuchar la palabra, se está santificando. Cierre sus ojos ahí donde está. Y con sus ojos cerrados, hermano,